¿Alguna vez han escuchado el término certificado de recuperación de capital invertido en la venta de inmuebles? Vamos a verlo. Veamos el siguiente ejemplo. Una persona natural no domiciliada. Estamos hablando de una persona natural que está ausente del país de Perú por más de 183 días en un periodo que comprende 12 meses. Esta persona natural no domiciliada es propietaria de un inmueble. Ahora, este inmueble lo adquirió a partir del 1 de enero del año 2004 y decide venderlo. Ahora, la venta de este inmueble, ¿le correspondería pagar impuesto a la renta? Y la respuesta es sí, le corresponde pagar el impuesto a la renta de segunda categoría. Pero ojo, estamos hablando que el vendedor es una persona natural no domiciliada. Entonces, como le corresponde pagar el impuesto a la renta de segunda categoría, la ganancia de capital originado por la venta del inmueble, entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Para determinar el cálculo del impuesto a la renta de segunda categoría, en el caso de ganancia de capital originado por venta de inmuebles, la fórmula es la siguiente: el valor de venta. Ese valor de venta se va a restar con el costo computable. Si el valor de venta menos el costo computable da como resultado ganancia, el impuesto es el 5% de la ganancia. Pero en el caso de los no domiciliados existe un requisito que para poder deducir costo computable necesita solicitar a la SUNA el certificado de recuperación de capital invertido. Reitero, cuando una persona natural no domiciliada vende un inmueble que fue adquirido a partir del 1 de enero del año 2004, para poder deducir costo computable, necesita esta persona no domiciliada solicitar ante la SUNAT un certificado de recuperación de capital invertido. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para hacer esa solicitud? Para solicitar el certificado de recuperación de capital invertido, los requisitos son los siguientes: presentar una solicitud pidiendo la emisión de certificación a efecto de la recuperación de capital invertido, firmada por el contribuyente no domiciliado o su representante legal. Ahora, ¿existe algún formato de cómo se presenta la solicitud? No, no existe un formato. Dice que también se debe presentar la información y documentación sustentatoria que permita identificar y acreditar el valor de los bienes o derechos que se enajenen o se pueden enajenar por las cuales se solicita la certificación. Entonces, ¿qué tipo de información se tiene que presentar? Que sea documentación sustentatoria. Eso es lo que tenemos que averiguar. Ahora, el presentar esa solicitud, ¿tiene algún costo? Ninguno. Pero ¿cuál es el tema aquí? La calificación, porque la administración tributaria, la SUNA, lo tiene que calificar. Y para dar respuesta a esta solicitud presentada por el sujeto no domiciliado, la SUNA tiene un plazo de 30 días hábiles para que haya un pronunciamiento por escrito. ¿Qué pasa si pasa el tiempo de los 30 días hábiles? Entonces se aplica el denominado silencio administrativo positivo. En los requisitos para poder solicitar el certificado de recuperación de capital invertido, dice que hay que presentar documentación sustentatoria. Ahora, ¿cuál es la documentación sustentatoria que requiere la administración tributaria? Cuando menciona documentación sustentatoria, hay que revisar lo que dice el artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta y también hace mención al artículo 57 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en relación a la solicitud de certificado de recuperación de capital invertido.
Cuando habla de documentación sustentatoria de la condición de no domiciliado, se exige pasaporte con visa de residencia en el extranjero o certificado de movimiento migratorio otorgado por la Superintendencia Nacional de Migraciones, emitido el año 2024. Estamos hablando de 2024 si fuera de este año. U otro que sustente dicha condición de tener cónyuge a juntar los documentos descritos del mismo. Además, solicita documentación sustentatoria vinculada al costo incurrido por la adquisición de bienes y o derechos que sustentan el capital invertido. Menciona registros, contratos de compra-venta de inmuebles, partidas registrales completas, inscritas en registros públicos, el testimonio de la compra-venta y la declaración jurada de autovalúo. Aquí habla del año 2024, tomando en cuenta de que estamos hablando que este año es la fecha de la transferencia. Y no solamente es eso, también solicita sustentar el pago de las operaciones y o adquisiciones que constituyen costo o gasto, de acuerdo a lo que dice la ley 28.194, que es la ley de bancarización. Pero menciona que deberá presentar un análisis y detalle de los medios de pago. Cuando estamos hablando de medios de pago, que dice la ley conocida como ley de bancarización, toma en cuenta transferencia, depósito, cheque, que todo este tipo de transferencia haya sido pasado por las entidades financieras. De eso se trata los medios de pago utilizados en las operaciones de última transferencia realizada, indicando el origen de la operación y adquisición, número de factura y fecha. Fecha de pago, medio de pago utilizado, puede ser cheque, depósito en cuenta o transferencia, y conciliación bancaria también solicitan. Y eso no es todo. También menciona, se solicita por escrito el representante legal del solicitante, si lo hubiera, garantice que las direcciones electrónicas autorizadas previamente para recibir y enviar comunicaciones, información y documentación se mantendrán vigentes y con las opciones de confirmación automática de recepción y lectura activadas durante el lapso de tiempo que dure el proceso de solicitud de certificación de recuperación de capital invertido iniciada por ustedes. En este caso, estamos hablando del el enajenante o su representante legal. Ahora, esta documentación deberá cumplir lo que señala la norma. Menciona los documentos públicos y privados extendidos en el exterior para surtir efectos legales en el Perú deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos competentes para hacerlo y cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área correspondiente de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, o de ser el caso, contar con la apostilla de La Haya. También hace referencia a que esta documentación debe ser presentada de acuerdo a lo que indica la norma que hace mención, la Ley de Procedimientos Administrativos General, y las copias deben ser legibles. Cuando se entregue esas copias, no deben ser fotografías, deben ser copias escaneadas, enviadas a mesa de partes virtual de la SUNAT. Asimismo, menciona que de acuerdo al artículo 57 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, para solicitar el certificado de recuperación de capital invertido, la certificación se emitirá dentro del plazo de los 30 días de presentada la solicitud. Entonces, tomen en cuenta todos los requisitos que solicitan la Administración Tributaria para la emisión del certificado de recuperación de capital invertido. Pero es tan importante este certificado cuando el que vende la propiedad es una persona natural no domiciliada. Requisitos ante el notario público, de acuerdo al artículo 76A de la Ley del Impuesto a la Renta. Cuando una persona natural no domiciliada vende un inmueble
y la venta de este inmueble le corresponde pagar el impuesto a la renta, menciona que el adquirente está haciendo mención al comprador, deberá presentar la constancia de pago que acredite el abono de la redención con carácter definitivo. ¿A qué se refiere el presente artículo? Aquí está haciendo mención el comprador. El comprador es el que retiene y paga el impuesto a la renta en el caso de una venta de inmuebles cuyo propietario es no domiciliado. El enajenante. ¿Quién es el enajenante? La persona natural no domiciliada. ¿Qué deberá? Presentar la certificación emitida por la SUNAT para efectos de la recuperación de capital invertido o, en su defecto, acreditar que han transcurrido más de 30 días hábiles de presentar la solicitud sin que la SUNAT haya cumplido con emitir la certificación antes señalada. Pero ¿qué pasa si el vendedor dice, no, es un trámite muy engorroso, muy burocrático, no me da el tiempo, lo tengo que vender la próxima semana, entonces no voy a hacer la solicitud de certificado de recuperación de capital invertido, no lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? De acuerdo a lo que dice el último párrafo del artículo 76A de la ley del impuesto a la renta, menciona, el último párrafo, de no cumplir lo señalado, no procederá la deducción de capital invertido. ¿Y eso qué significa? Que cuando este inmueble se venda, no se va a poder deducir el costo computable, porque para calcular el impuesto es valor de venta menos costo computable. Si el resultado es ganancia, el impuesto es el 5% de la ganancia. Pero si el vendedor no domiciliado no solicita el certificado de recuperación de capital invertido, no hay costo computable. Entonces el impuesto será el 5% de todo el valor de venta. Ahora, ¿este certificado de recuperación de capital invertido tiene un periodo de vigencia? Revisando el artículo 57 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, menciona, tendrá validez por un plazo de 45 días calendario desde su emisión. Ya saben para qué sirve el certificado de recuperación de capital invertido. Les recomiendo que también vean estos videos para que sepan cómo es el proceso de la venta de un inmueble y cómo se determina el cálculo del impuesto. Nos vemos.